El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, empieza a tomar medidas cada vez más agresivas contra Israel, pero es que ahora ha decidido empezar a reunirse con los principales países de Oriente Medio para intentar hacer algo contra Israel. No se sabe exactamente qué, pero sí que se sabe con quién se acaba de reunir. Nada más y nada menos con el líder de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué es lo que está buscando realmente Turquía y por qué para algunos este puede ser un punto de inflexión en la geopolítica actual? Vamos a comentarlo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discutido con el líder de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, básicamente los pasos para establecer un alto al fuego sostenible en la franja de Gaza. Esto lo ha dicho él mismo el 15 de diciembre y también se ha dicho mediante la oficina del líder turco. De manera literal, se dice que las partes discutieron durante una llamada telefónica del viernes los ataques de Israel contra Gaza, los esfuerzos para lograr un alto al fuego permanente en la región, los esfuerzos de Turquía para entregar ayuda humanitaria a los palestinos y los pasos que se están dando para que se logre la paz, según ha dicho la propia oficina. Según la dependencia, durante las conversaciones, Erdogan afirmó que es importante detener a Israel lo antes posible. Y aquí empiezan pues los problemas con las palabras del propio líder turco. Detener a Israel puede significar bastantes cosas, pero si se dice lo antes posible, se habla de ciertas medidas que no necesariamente son las de la diplomacia. Él mismo dice que se tiene que continuar con determinación los pasos dados para que se garantice sí o sí un alto al fuego permanente. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha subrayado que, para garantizar la paz en la región, es necesario aplicar cuidadosamente varias de las decisiones adoptadas en la cumbre conjunta de la Organización de Cooperación Islámica y de la Liga de los Estados Árabes, y continuar las iniciativas para aumentar el apoyo internacional a Palestina en el espíritu de unidad, según afirma el propio comunicado. Evidentemente no van a sacar un comunicado diciendo que si la situación lo amerita, se van a ir a las armas. Esto es algo que incluso es descabellado. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que desde el 11 de noviembre, en la capital de Arabia Saudí, Riad, se celebraron dos cumbres extraordinarias con la participación de los líderes de precisamente la Organización de la Cooperación Islámica y además de la Liga de los Estados Árabes, algo que puede llamar peculiarmente la atención, porque toda estaba dirigida a que, por ejemplo, no siga el conflicto en Israel o a cesar el suministro de armas a Israel, algo que puede detonar en un conflicto todavía mayor. La resolución estaba subrayando también, por ejemplo, la necesidad de levantar el bloqueo y prestar ayuda a la población de la franja de Gaza, algo que también es prioritario por parte de algunos países y que incluso la propia administración estadounidense le ha dicho a Israel que es algo que se tiene que ejecutar. Sin embargo, la situación es muy preocupante. Ya el presidente Recep Tayyip Erdogan previamente ha lanzado calificativos bastante fuertes contra el propio Benjamín Netanyahu, diciendo que la historia lo iba a recordar como un carnicero. Para que nos hagamos una idea, esto fue lo más pequeño que le dijo, pero claro, ahora se ha empezado a reunir de manera unilateral y por propia iniciativa con diferentes países que tienen una zona de influencia ya establecida dentro de la Liga Árabe y sobre todo en Oriente Medio. Para algunos, el punto de inflexión también puede ser si es que Turquía llega a reunirse con Arabia Saudita, país que tiene una zona de influencia muy establecida en esta parte del mundo y que era parte de la prioridad de Israel para empezar a trabajar relaciones entre ellos. De hecho, se estaba buscando empezar a mejorar las relaciones entre Israel precisamente con este país. Sin embargo, el conflicto armado que se está viviendo a día de hoy ha bloqueado cualquier tipo de avance. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha estimado el día de hoy desde Tel Aviv, porque como sabemos ha viajado para reunirse con el propio Benjamín Netanyahu, que no es correcto que Israel ocupe la franja de Gaza a largo plazo cuando termine la guerra contra Hamás. Y ya entonces algunos empiezan a analizar exactamente las palabras de Jake Sullivan, que primero dijo que no podía hacerse de esa forma, que tenía que devolvérsele la administración a la autoridad palestina, pero ahora dice que bueno, por un largo plazo no está bien. Es decir, ¿estarían aceptando que se haga por corto plazo?
Lo único cierto es que esto demuestra una tensión y una situación en la cual Israel no está escuchando a Estados Unidos. Esto ha comentado el propio Jake Sullivan a la prensa tras reunirse con los funcionarios de Israel, que bueno, no tiene sentido que esto pues ocurra a largo plazo. Y sí, para muchos expertos también queda bastante demostrada cuál es la verdadera relación que se tiene precisamente en este momento entre Israel y Estados Unidos. El mismo gobierno israelí ha subrayado, según Sullivan, indicó que bueno, ellos no tenían pues la intención de ocupar Gaza a largo plazo y que el control de Gaza para la administración de la propia Gaza y la seguridad de Gaza tendrían que volver a los palestinos. Pero recordemos que ha sido precisamente Benjamín Netanyahu el que ha dicho que ellos iban a tener la administración de la Franja de Gaza por tiempo indefinido, no a corto plazo, no a largo plazo, indefinido, algo que demostraría cuál es, para algunos, la verdadera estrategia de Israel. Sin embargo, en el calendario de la transición de esta situación que se supone es objeto de las intensas discusiones entre Israel y su aliado estadounidense, él mismo ha dicho que sencillamente hay cosas en las que, y esto se ha demostrado, no se pueden poner de acuerdo. La visita de Sullivan interviene en un contexto de divergencias entre Estados Unidos y el propio Israel sobre la ofensiva militar que está ejecutando Israel en la Franja de Gaza. Washington quiere que la ofensiva pase a operaciones de baja intensidad en un futuro próximo, según ha dicho la Casa Blanca, mientras sale al frente Benjamín Netanyahu a decir que van a seguir con todo, atacando incluso de manera indiscriminada. Y, de hecho, hemos comentado el informe que ha presentado Estados Unidos que deja muy mal parado Israel, donde se confirma que han estado utilizando lo que ellos mismos llaman como bombas tontas, es decir, lanzan un arsenal en algún sitio que explote todo y bueno, después ven si realmente era una zona de conflicto o donde se encontraba algún miembro de Hamás. La guerra que se desencadenó tras los ataques que hemos visto el 7 de octubre y que hemos comentado en su momento está generando una situación que algunos no se esperaban. Y lo más llamativo de todo es que diferentes expertos en su momento decían que este conflicto iba a generar una tensión a gran escala si, en primer punto y como base principal, Israel decidía responder de una manera completamente desproporcionada. Y esto es algo que lo estamos viendo en primera plana. Entonces, para muchos, esta situación, si no demuestra que el escenario se está saliendo de las manos, sencillamente nada lo hará. Y si Estados Unidos no logra relajar la intensidad, por así decirlo, de Israel, hay algunos países en el mundo que no tendrían ningún problema en ejecutar su propia situación para disuadir a Israel. Algo bastante preocupante puede terminar sucediendo en esta parte del mundo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.